Mis hijos son argentinos. Nacieron aquí. Ahora han pasado 13 años. Cuando mi hija tenía escasamente 3, 4 meses, mi hijo tenía escasamente 3 años, lo llevamos a Madrid. Y hoy Madrid, España, es su país. ¿Qué puedo yo determinar qué son las raíces cuando ellos no quieren saber nada con volver al país donde nacieron? Insisto, me hago esta pregunta. Mis hijos son argentinos, nacieron aquí, pero mis hijos no quieren volver a su país. ¿Les provoco un desarraigo si los traigo aquí, o dejo que ellos determinen por sí solos? Querida Argentina, yo sé que allá la cosa va a ser distinta. No sé si mejor o peor, distinta. Tal vez en otra tierra aprenda a quererte mejor. Quizá por lo menos te comprenda. Voy a pensar en vos mientras camine por una calle que no es mía, buscando una cara conocida, un gesto de pariente. Querida Argentina, voy a soltar el lagrimón cuando me dé cuenta de que no tengo a nadie con quien tomar un café en un boliche abierto a las 2 de la mañana. Cuando cierre los ojos y me imagine olores, el silbido de mi viejo, la barra de la esquina. Sé que hasta corro el riesgo de abandonar el mate cuando tenga fiaca de cebarlos para mí solo. Sé que me voy a abrazar a un tango como el último compadrito y que voy a nombrarte y nombrarme incluso para los que no me escuchen. Voy a extrañarte, país, pero ahora no puedo aflojar. Me voy, a ver si de lejos descubro por qué cuernos me tengo que ir. Si fuera posible preguntarnos sin culpas cómo y por qué esta tierra de inmigrantes se convirtió en patria de emigrados, los cimientos del destino estarían más cerca. Argentina, un país que busca su identidad en el abrazo de antepasados que eligieron este suelo para construir su propio sueño. Argentina, una tierra habitada por generaciones con más preguntas que respuestas. ¿Vos te irías de la Argentina Sí. a vivir en otro lado? Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Y por acá no se puede hacer nada, no te dejan hacer nada. Está todo muy medido, no hay lugar para trabajar, nada. ¿Qué edad tenés? 19. ¿Estaría decidido en la medida que se presentara una buena oportunidad? ¿Por qué no te quedás en el país? Porque las oportunidades acá lamentablemente no se presentan. ¿Usted se iría a vivir a otro lado? En lo posible trataría de no. ¿Su familia quiénes la componen? Mi marido, la bebé y yo. ¿El tema es discutido con su marido? Sí, a veces sí. ¿Y qué dice él?
Y él, si le dan las posibilidades acá, se queda acá. Yo quiero terminar acá el colegio secundario por ahora y tal vez dentro de 2 o 3 años irme del país. ¿Usted se iría a vivir a otro lado, señor? Yo ya me vine a vivir a otro lado, yo soy extranjero, soy uruguayo. Si no tenés un buen estudio, no, igual, teniendo estudio no te sirve de nada. En definitiva, sí se irían del país. De tener un buen estudio sí me iría del país. Sí, lo tengo claro, no me iría a vivir fuera del país. ¿Tus razones? Yo pienso que dentro de lo mal que se puede estar en el país, pero prefiero lucharlo acá, tratar de que se pueda producir en el país, invertir el poco dinero que uno pueda tener, pero ponerlo en el país. Confío, viste, que esto puede llegar a arreglarse, ¿no? O sea, no es la solución rajarnos como siempre. O sea, la historia se repite, vos fíjate que siempre la misma, que nos vamos, ¿no? Qué sé yo, prefiero quedarme, ¿viste? Una enorme mayoría de los argentinos que por diversos motivos se convirtieron en emigrantes sintieron la imperiosa necesidad de volver. Muchos lo hicieron a partir de 1983, cuando el país recuperó su vida institucional. Uno de ellos, el periodista Carlos Ulanowski, quien pasó 10 años en México, escribió a propósito de este tema. Muchos me preguntan por qué volví. No basta con decir todos vuelven. Entre otras cosas, porque no es cierto. No todos regresaron. Algunos cortaron definitivamente. Y porque 9 de cada 10 argentinos anida la fantasía de que existirá un rincón del mundo donde se pueda vivir con menos frustraciones. En todo caso, el que pregunta ¿por qué volviste? Es alguien que piensa en irse. En el deporte y más en el fútbol se piensa mucho en el dinero. Entonces, sí, una de las ideas era que yo en 4 años de contrato iba a tener una buena entrada de dinero. Entonces pensaba que para el futuro me iba a convenir. Entonces no lo pensé mucho por ese lado, ¿no? O sea, pensaba en el dinero en ese momento. Después hubo otro pensamiento, no todo es dinero. Después sí, después la realidad fue otra, y la realidad dice que no todo es el dinero, que muchas veces lo tenés que dejar de lado, y en este caso hice eso, ¿no? Lo dejé de lado porque la cosa se hacía muy difícil y bueno, resolví volver porque extrañaba. ¿Qué es lo que te faltaba? Bueno, faltaban muchas cosas, tenía muchas cosas y faltaban otras, pero no, se me hacía muy difícil el medio de vida donde fui, la ciudad donde fui, en el Nantes, es una ciudad muy, de pronto muy gris, hace mucho frío, o sea que andaba a 20 por hora. En cambio aquí en Buenos Aires el ritmo de vida es 100 o más, y yo creo que sentí un poco eso, que acá no paro y allá me sobraba mucho tiempo, y al principio era como que estaba de vacaciones, pero después de los 2 meses más o menos, cuando realmente empecé a pensar de que me quedaban 4 años por delante, bueno, ahí fue donde empecé a extrañar mucho. Te fuiste de Wilde, volviste a Wilde. ¿Estás feliz? ¿Ganás menos dinero, pero estás mejor? Sí, realmente. Muchísimo menos gano. Inclusive a veces no llegamos con mi señora a fin de mes porque gastamos un poquito de más, y acá en La Plata, bueno, como está todo, de pronto no te alcanza, porque vos más ganás, más gastás. Entonces de pronto la gente por ahí no entiende por qué un futbolista por ahí se queja, ¿no? Pero claro, vos entras en un ritmo de vida que te hace gastar de pronto más en cosas que antes, cuando el sueldo no te alcanza, no las ni pensás comprarte o tenerlas, pero bueno, de pronto te vas dando algunos gustos y los tenés que pagar. Y como te decía, gano mucho menos, de pronto por ahí llego con lo justo, pero estoy feliz. En cambio allá la cosa era distinta, o sea, tenía lo que quería, pero no era feliz. Quedarse o volver, mirar hacia afuera o hacia adentro. Las dudas siempre tienen que ver con una búsqueda, con una decisión, y es tiempo de respuestas. Ya es hora de saber qué nos decimos a nosotros mismos cuando repetimos esa frase tan oída. Yo argentino. Porque me duele si me quedo,
pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Argentina, Argentina. Argentina. ¿Cuál de estas miradas refleja a la Argentina? Hermosa, múltiple, variada, violentamente despoblada o violentamente superpoblada. Parecería que uno de nuestros rasgos más fuertes es la poca claridad respecto de cuál es la causa y cuál el efecto. ¿Somos así porque estamos así o estamos así porque somos así? Lo cierto es que no puede haber en este momento argentino de buena fe a quien la Argentina no le duela, ni al pesimista que no ve la salida, ni al optimista que supone que es cuestión de tiempo y ganas. A los que no nos hemos ido, las cosas que extrañan, los que se fueron, no parecen hacernos más felices. Tal vez porque nada se valora demasiado hasta que no se lo ha perdido. La duda entre irse y quedarse les duele únicamente a aquellos cuyas raíces se hunden en la pertenencia. Parecería que el que se queda porque no tiene el dinero, la visa o el coraje para hacerlo, ya se ha ido, no está aquí. Pero es imposible negar que esa opción nos afecta a todos. Independientemente de la respuesta que cada uno tenga, el irse o quedarse nos hermana como el dolor por la Argentina. Esa duda y ese dolor se han constituido en rasgos de identidad. Frente a semejante panorama, lo primero que se impone es intentar una descripción de la realidad. Carlos Brocato, en su ensayo El exilio es el nuestro, afirma que, según cálculos realizados en 1983 por el Comité de Estímulos a los Universitarios Argentinos en el Exterior, 2,5 millones de argentinos vivían en el exterior. Pero el organismo aclaraba que entre 600.000 y 800.000 no habían sido encuestados. Se puede conjeturar entonces que tenemos en el exterior 3 millones de compatriotas, nada más ni nada menos que el 10% de nuestra población total. A lo que agrega Juan José Salinas que, si bien las cifras resultan de insomnio, lo es más aún el hecho de que si la sangría no aumenta su caudal, es solo porque muchos no encuentran en el extranjero posibilidades concretas de subsistencia. Aproximadamente un 25% de los residentes de Estados Unidos, destino predilecto de los argentinos que se marchan, permanece indocumentado. En España, el segundo de los destinos escogidos, que soporta una tasa de desempleo cercana al 30%, las autoridades socialistas han puesto todas las vallas imaginables al arribo de nuevos contingentes. La elocuencia de estas cifras provoca un sinnúmero de preguntas. Preguntas que no son otra cosa que la esperanza de encontrar el ancla necesaria para poder quedarse. Tal vez un legislador, un representante de muchos habitantes de esta tierra, pueda responder qué ofrece el país
para retener a alguien que quiera emigrar? O simplemente, ¿qué le diría a un profesional que tiene que dedicarse a cualquier cosa menos a su profesión para poder subsistir? El exilio no es dorado nunca. El exilio es una adversidad y además no es un placer. Siempre, siempre es una necesidad. La gente se va al exilio cuando no le queda más remedio para poner en seguridad su vida y al mismo tiempo gozar de la libertad que no se goza en el país. Pero todos se van por necesidad. La versión del exilio dorado hay que destruirla totalmente, porque por más que uno esté en un país lindo, agradable, como me tocó a mí, por ejemplo, y que uno viviera la solidaridad de la gente para recibirlo, se crean situaciones muy difíciles. El hecho de no poder volver al país, por ejemplo, crea situaciones afectivas con familiares mayores que uno no ve nunca más, al mismo tiempo matrimonios mixtos que fomentan el desarraigo, igualmente descenso en el nivel del trabajo. Yo he visto a muchos abogados o médicos trabajando de empleados de tienda, por ejemplo. Aunque tengan un buen nivel económico, no es intelectualmente lo que tenían en el país de origen. ¿Por qué no nos cuenta lo que fue su exilio? Usted se fue y un día no lo dejaron volver al país. Sí, yo no me fui por mi voluntad, me obligaron a irme. En realidad no salí de la prisión directamente al exilio, nunca estuve en libertad en Buenos Aires, puesto que fui conducido, esposado hasta las escalerillas del avión. Y de ahí viajé a Venezuela, donde esperé unos meses para poder reunirme con mi familia, con mis hijos, y después finalmente a Francia, que es el destino que había elegido para pasar al exilio. ¿Cuánto tiempo, doctor Solari Irigoyen? Y ahí estuve más de 6 años. Más de 6 años, y volví en el 83 cuando gané en la Suprema Corte un juicio que anuló el decreto que me prohibía volver al país. ¿Cómo se compone su grupo familiar y cómo vivió este grupo familiar el exilio? Mi familia se compone de mi mujer y de 3 hijos que salieron siendo estudiantes. Ellos concluyeron sus estudios secundarios y universitarios en Francia. Tuvieron una muy buena formación, pero regresaron al país porque el exilio nunca es definitivo. Es decir, la gente se va, pero está permanentemente pensando en el regreso. Volver, el verbo del arraigo y el reencuentro. Pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Cientos de miles de historias en los archivos imaginarios del irse o quedarse. Cientos de miles de historias día a día, año a año, en un país que había abierto sus brazos para recibir a todos los hombres de buena voluntad que quisieran habitar el suelo argentino. Una invitación que aceptaron alborozados los perseguidos por el hambre y la persecución del mundo entero. Inmigrantes europeos, asiáticos y aún americanos dejaron sus tierras e hicieron de esta su otra tierra. Años después, y tras asimilar y hacer suyos a todos sus hijos, la Argentina empieza a expulsarlos. ¿Qué se interpone entre uno y otro momento? Cada uno de nosotros tiene su propia explicación. Pero lo que cabe es enfrentar el hecho. El círculo puede llegar a cerrarse. Cientos de miles de historias, que no obstante pueden tipificarse en no demasiadas actitudes.
los que se fueron, los que regresaron, los que van y vienen, los que quisieran quedarse y no pueden, los que quisieran irse y no pueden, y los que eligieron no irse. El año 1983 representa en nuestra historia un momento como pocos. Hizo eclosión la esperanza secretamente acumulada a lo largo de mucho tiempo, pero abrió una brecha dolorosa, los que se habían ido y los que no lo habían hecho. Muchos argentinos residentes en el exterior se apuraron a preparar las valijas del regreso, pero muchos otros, heridos por el dolor e incluso por el remordimiento, consideraron que la vuelta a su país podría traducirse en preocupaciones ya olvidadas. Desde la otra tierra, el argentino compara y duda ante la posibilidad de perder lo conseguido. Y también están los que tienen derecho a no dudar, los profesionales, técnicos e intelectuales que, aún mordiéndose los labios, saben que sus proyectos solo pueden arraigar y sobrevivir en países desarrollados. Para ellos, la ausencia de trabas burocráticas para convertirse en lo que siempre quisieron ser, la seguridad económica y la estabilidad política y social logran ganar la batalla. No obstante, nadie se va del todo. Quedan las huellas, las imágenes y los modelos. Yo llegué en el año 13, haga el cálculo, son ya 74 años. ¿Qué edad tenía cuando llegó? 15 años. ¿Y usted qué edad tiene ahora? 90. ¿Venía de Rusia? Vine de Rusia, de Ucrania. ¿Por qué no nos cuenta cómo vivió todos estos años en la Argentina? Los primeros 6 años yo trabajé en el campo en varios lugares de la provincia de Buenos Aires. Una colonia que se llama Médanos todavía está. Bueno, la cuestión es que trabajé durante 6 años, pues me vine a Buenos Aires en busca de aprender alguna profesión, que yo no tenía profesión. Y no intenté 2 veces, pero no me ha ido bien, no pude aprender nada. Y después me vine a Bahía Blanca, donde conocí a una chica que era maestra entonces, y me casé con ella. Entré a trabajar como viajante de comercio en un negocio por mayor. Usted tiene 3 hijos, uno de ellos premio Nobel de Bioquímica, César. César un día decide irse. ¿Cómo vio usted esta decisión de su hijo? Sí, me daba pena, pero entendí qué es lo que tiene que hacer. ¿Y sus otros 2 hijos viven en la Argentina? Sí, siempre. Los 2 son casados, tienen hijos, uno ya tiene 5 nietos, y el mayor es ingeniero civil, y el más chico es ingeniero industrial, y el del medio es el que está en Inglaterra, que es el premio Nobel. Señor Milstein, si usted tendría que plantearse irse de la Argentina, ¿o se planteó alguna vez durante todos estos años irse de la Argentina? Nunca. No me planteé nunca el problema o las ganas de irme. Yo me hice acá desde que vine, claro, cuando vine era bastante chico, 15 años. Trabajé acá aprendí a leer, porque yo no leía en Rusia. Acá aprendí a leer, sabía leer, pero no leía, es decir, no me ocupaba con la lectura. Y acá aprendí, trabajando en una chacra, con gente chacarera, donde había muchos libros, donde los hijos leían y donde yo aprendí a leer y desde entonces sigo leyendo. Argentina, un país que busca su identidad en el abrazo de antepasados que eligieron este suelo para construir su propio sueño. Mi amor, yo quiero
firmes al invasor. En el monte los milicianos, en el río los corsarios. Las mujeres estaban en el fuerte. Y los niños, junto En a esta la lucha artillería, casi siempre cruel de identidades y destinos, de proyectos y emociones, hay un capítulo reservado para argentinos que se van sin irse y vienen sin quedarse. Argentinos a quienes se les ensanchó el mundo y que pueden gozar de un privilegiado equilibrio. Trabajar a dos puntas, recargar pilas en su tierra y volver a cruzar la frontera. Es probable que en esas idas y vueltas dejen algo en el camino. Es posible incluso que una parte de su propia identidad se resienta al tener los pies en dos tierras. No obstante, ellos, los que van y vienen, reconocen en ese privilegio otro mayor, más íntimo, más individual. Las idas y las vueltas les han permitido ser ellos mismos. Tal el caso, por ejemplo, del músico José Luis Castiñeira de Dios, quien recientemente comentaba: Como artista es más lindo trabajar aquí. El público argentino es más expansivo y entusiasta. En Europa, sin embargo, con respecto a la organización y producción artística, lo tengo todo más facilitado. En el caso concreto de mi profesión, y en el caso concreto mío, entro a un país sin elección previa y me tengo que quedar forzosamente y empezar de cero en una profesión bastante complicada para estas circunstancias, ¿no? Puesto que se agrega el lenguaje, las historias, la parte laboral con respecto a los compañeros, y se hace muy difícil expresarme en un país que no me pertenece. De manera que si a eso le computamos el último coletazo del franquismo, donde había un sindicato vertical que no me dejaba trabajar, todo eso es un bagaje bastante triste para mí y que afortunadamente he superado. Cuando yo descubrí de que la posibilidad de la vuelta estaba totalmente cercenada y que definitivamente no podía volver, porque en definitiva uno se va haciendo a medida que, como le vaya en el baile, ¿no? Y luego, con el advenimiento de la democracia y la posibilidad que me brindó el medio para asentarme y la trascendencia que comencé a tener a partir de películas que tuvieron éxito, entonces la cosa, y la imposibilidad de volver, la cosa fue definiéndose más. Pero los primeros 3, 4, 5 años fueron terribles, ¿no? Esperando que sonara el teléfono para que me dijeran, podés volver, y hubiera venido ya. Además, te quiero aclarar que yo jamás pensé en una aventura en otro país. Yo soy netamente porteño y jamás hubiera pensado en irme al Uruguay, nada, a ningún lado. Por más que me lo ofrecieran, por más que me dijeran que iba a tener mayores posibilidades, yo no hubiera salido de aquí del país. Héctor, tenemos los argentinos sangre de inmigrantes. Soy inmigrante, claro. ¿Sos hijo de napolitanos? Napolitanos, sí. ¿Tus padres alguna vez pensaron que después el hijo iba a ser el inmigrante? No sé, mis padres han muerto hace mucho tiempo, no sé si pensaron o no. Mi padre vino aquí cuando tenía, de Nápoles, por supuesto, junto con 2 hermanos, cuando tendría 5 o 6 años, y cuando ya cumplía 18 estalla la Primera Guerra Mundial, y también, no sé, un ataque de nacionalismo o qué, volvió a Italia y estuvo los 5 años que duró la guerra en trincheras, una guerra espantosa como fue la guerra del 14, y allí se casa con mi madre y ya vuelve embarazada a mi primer hermano, y aquí nacimos los otros 3, y ahí se quedó mi padre, y ahora yo vuelvo a hacer el periplo, ¿no?, de regreso. Irse, quedarse. ¿Dónde poner tantos proyectos individuales? ¿Cómo construir un proyecto colectivo? El sentimiento de emigración también existe en muchos argentinos que paralizan sus deseos posibles ante deseos postergados. Ciertamente,
Aquel que admira al que se fue y no comprende al que regresa, vive una sensación de incomodidad e insatisfacción permanente. Está aquí, en su tierra, con su gente, sus alegrías, sus afectos, pero quisiera irse. Quisiera apostar a la vida en otra tierra, pero se queda. Porque el costo de la emigración es altísimo, y no únicamente en dinero. También significa empezar de nuevo y aferrarse a un futuro incierto en un suelo que no le pertenece. Walter, ¿te irías del país? Sí. ¿Por qué? Y para hacer mi nuevo camino, o sea, para prosperar, para abrirme más paso, más... O sea, dentro de mi trabajo, para tener más posibilidades, porque considero que acá donde vivo en este país no tengo posibilidades. ¿A qué te dedicas? Mecánica, automóvil. ¿Y no tenés posibilidades como mecánico? No, como mecánico sí, pero no para independizarme. Entonces, ¿te irías a dónde? ¿Qué estás haciendo para irte? Y como primera medida, o sea, mi idea es radicarme en Italia. Y iría primero a hacer un curso para hablar italiano y después, o sea, tramitar para irme. ¿Es un deseo o estás haciendo todo para que esto se cumpla? No, es para cumplir, o sea, no es un deseo, es la ambición que tengo, o sea. ¿Qué edad tenés? 30 años. ¿Familia? Sí, familia tengo, o sea, mi padre, mi madre y mi hermana radicada en el sur. ¿Hablas el tema con ellos, con tus amigos? Sí, o sea, no tengo rechazo ninguno ni por parte de mis amistades ni por parte de mi familia. Al contrario, o sea, me dan apoyo, ¿no? Finalmente, lo que te expulsa del país es la situación económica. Y sí, la situación económica, la verdad que sí, o sea, es uno de los primeros motivos. ¿Te une algo al país? Y me une algo al país la parte hermana y por parte de familia, mi padre y mi madre. ¿Crees que estás lo suficientemente fortificado como para poder soportar la distancia? Sí, yo creo que sí. Yo me tengo fe que sí, que voy a soportar. ¿Por qué Italia? Italia porque yo tengo familiares en Italia, en Génova. Mis primos tienen, o sea, dentro de mi ramo, mecánica. ¿Has podido hablar con ellos? ¿Te esperan de alguna manera? Me carteo con ellos. ¿Y te esperan de alguna manera? Sí, me esperaban en el 74, pero no me decidía, entonces muy prematuro. Y ahora me decidí completamente, o sea, estoy decidido a ir. El inmigrante siempre llega desnudo, pero tiene el más rico de los equipajes, un proyecto. Nadie puede negar la fortuna que llegó a nuestra tierra con aquellos millones de proyectos. Y nadie puede negar la carencia que nos dejan aquellos que se van. Pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Nuestra tierra ha recibido a los hijos de sus hijos que se fueron, a los que no nacieron aquí y sin embargo se sentían extranjeros en su propia patria. Para ellos nuestro país era lo que está puertas adentro, el lenguaje de la casa, la incomprensible melancolía de sus padres, el responsable de su sentirse diferentes. Al venir, traían consigo un doble desarraigo. Y también están los que no pudieron elegir porque sus padres decidieron la salida. La Argentina pasó a ser un lugar lejano que había que explicar hasta en la comparación inevitable, en las preguntas de los otros. Eran los Che, los pibes de otra tierra, a la que volverían quizá para llenar un hueco de identidad y redescubrir olores infantiles,
el perfume de su paisaje y de su gente. Ahora pueden decidir. Y están aquí. Retorné porque tenía ganas de volver y principalmente por mi viejo en ese momento. Yo quería volver, pero no en ese momento. Había sido 2 meses después de la guerra de las Malvinas. Yo no quería volver en ese momento, sobre todo porque mi viejo estaba enfermo. ¿Qué edad tenés? ¿Cuánto tiempo viviste en el exterior? Viví 10 años y tengo 24 años. Nos fuimos en el 73 y fuimos a Perú, estuvimos muy poquito tiempo en Perú, un país del cual no recuerdo nada muy maravilloso, será por el estado de ánimo de todos más que nada. Y de ahí nos fuimos a México, estuvimos 4 años en México, un país del que tengo mejores experiencias porque mi adolescencia transcurrió ahí. Fuimos a España, el país que más me gustó de todos los que tuve. Volví a México a vivir solo, porque Nacha se quedó en Estados Unidos trabajando. Y como mi viejo estaba enfermo, decidí volver a Argentina para verlo. María Marta, tuviste un padre que tampoco viajó. Él decidió quedarse, pese a los sufrimientos que tuvo por quedarse. ¿Qué pensás de eso? Bueno, yo creo que es, o sea, como forma de vida es muy importante lo que hizo. O sea, el compromiso que tuvo él de pronto de hacer lo que quiso, o sea, de frente a las limitaciones que tuvo, de pronto estar prohibido en capital y poder trabajar en el interior, siempre trató de hacer lo que a él le gustaba y lo que él creía que servía para la gente. Entonces, eso muchas veces no es comprendido porque, qué sé yo, hay otras cosas mucho más fáciles de lograr, de conseguir en la vida. ¿Aprendiste a querer al país a través de tu padre? Sí, mi papá me llevó mucho por el país. Yo lo acompañaba en giras por el país, a las radios del sur, conocí mucho el sur con él. Y sí, papá quería muchísimo el país, quería mucho todo lo que tiene que ver con la historia del hombre y mucho más con Latinoamérica. Se identificaba muchísimo y viajó mucho. ¿Sos diferente a la gente que se quedó? No, no soy diferente. Tengo menos realidad de todo lo que pasó que ellos. Volví y era un país más, mi país era un país más, digamos. Volví a un país que no conocía. Esa es la gran diferencia que puedo tener con los demás. Que era como otro país más para mí. Como llegar a España, como tuve que llegar en su momento. Porque había 10 años que yo no sabía lo que había pasado. Teníamos imágenes muy poco coherentes de lo que pasaba. ¿Qué edad tenés? 19 años. ¿Cómo piensan los jóvenes de tu edad? ¿Se quieren ir o quedarse, según tu opinión? Yo creo que para los jóvenes de mi edad y de este país sería muy bueno conocer otros países, muy bueno, para valorarlo como lo valora él hoy y también para conocer que hay cosas mejores y distintas. Ariel, ¿vos valorás el país por haber estado 10 años afuera? Yo creo que lo valoro más que si hubiera estado esos 10 años acá. Pues tenemos siempre la necesidad de ir a Estados Unidos, tenemos mucho la necesidad de ir afuera, creemos que todo es mejor y no es tan así. Nos venden una imagen de todo lo que es afuera que no es real. Yo creo que todos los que hacemos algo que es técnico tenemos que ir a estudiar afuera. Pero yo, por ejemplo, quiero todo lo que estudie, quiero basarlo acá y hacerlo acá, y quiero con eso ser un país mejor. ¿Tenés algún resentimiento por lo que pasó? Tengo resentimientos por lo que pasó. Como todo lo que nos quitaron. Todo el afecto que nos quitaron. Cuestiones emocionales, más que nada. Sin embargo, estás en el país. Estoy en el país y estoy porque quiero estar. Quiero ir a estudiar afuera, pero quiero quedarme acá. Quiero quedarme acá a vivir. ¿Dónde poner la ilusión? ¿Hacia dónde apretar el gatillo de la esperanza? Las piezas de nuestra identidad, las respuestas, solo serán posibles si el tiempo nos permite sacarle brillo al futuro. Sin culpas, sin quejas. Sin soledades, entre todos. Con respecto al desarraigo, yo creo en primer lugar que este es un tema entrañable para todo hombre porque tiene que ver fundamentalmente con el gran exilio que sufre el hombre cuando deja de ser niño, porque la patria se parece mucho a la infancia de uno, ¿no? Y yo supongo que el desarraigo significa fundamentalmente
llevarse la tierra en pedazos y tomar conciencia de todas las partes de ella que irreversiblemente no se pueden llevar y que quedan en olores, en códigos secretos de entendimiento. Yo alguna vez dije que estar en el exilio es estar entre gente que nunca se va a reír de lo mismo, porque creo que la risa, la convocatoria a la risa, es algo inherente a determinados pueblos. Tiene que ver con cosas entrañables de su formación, de su cultura, de su educación. El desarraigo es un poco como si a uno se le quebrara el alfabeto. Las palabras siguen estando, pero hay algo más entrañable que cuesta mucho articular. Nelly, Argentina ha sido un país de inmigrantes. De pronto, por, distintas razones, nos convertimos en emigrantes. Los argentinos nos fuimos, hicimos viajes, pero también los argentinos nos quedamos e hicimos viajes internos. Sí, profundos y largos viajes internos, ¿no? A veces viajes hacia el silencio, hacia el destierro dentro del propio país, hacia el convencimiento del que nuestro país parecía siempre que era de otros, no nuestro, y fundamentalmente viajes que yo creo que no siempre enriquecen, que muchas veces empequeñecen, porque son a veces empujados por el miedo, por grandes bloqueos de enfrentar la realidad y de luchar porque el hombre alcance el verdadero protagonismo que tiene que tener en su vida, que va más allá de esta mecánica exitista dentro de la que vivimos, ¿no? Yo creo que el hombre tendría que recuperar su idea de triunfo, que es un acto solitario de él con él mismo. El triunfo es desde dónde viene hasta dónde llegó y qué cosas no claudicó. Como soy nieta, hija de inmigrantes, tengo una enorme pena por ese desarraigo visceral que sufrieron algunos y que no pudieron superar, otros sí lo superaron. Pero hay como quedarse partido en dos, quedarse sin un olor que es un eterno refugio, ¿no? De pronto poder ir y visitar el lugar donde uno nació, tocarlo, pasearlo, es una manera de recuperar pedazos de uno, ¿no? El argentino vive un profundo conflicto porque lo han desarraigado de él. Lo han desarraigado la falta de proyectos de vida sólidos. ¿Irse o quedarse? Irse o quedarse. Esa es la pregunta. Sin culpas. Sin quejas. Sin soledades. Entre todos. Sin señalar con el dedo a los que se fueron. Sin arañar a los que se quedaron. Sin culpar ciegamente a los que quieren irse. Sin cerrarles las ventanas a los que jamás pensaron en abandonar su tierra. Sin falsas ilusiones ni promesas. Esta tierra es difícil, contradictoria, burocratizada, olvidadiza y propensa a frustrar, sin proponérselo, expectativas y proyectos. Los que así lo asuman y quieran quedarse, bienvenidos sean. Hay mucho por hacer y mucho paño para transformarla lenta pero firmemente en otra tierra. Irse o quedarse. Esa es la cuestión. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparos
quiero vivir